Bien, y continuamos en Santa Fe y la provincia, y hoy nos visita la diputada provincial Inés Bertelo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y en primer lugar la invitamos para que nos comente este libro que han publicado recientemente, lo han hecho con la presencia del exgobernador Hermes Wiener en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, que tiene que ver con Socialista y Socialismo en Santa Fe, la organización que venció el tiempo. ¿De qué se trata esto, Inés, este libro? Bueno, relata un poco, son un conjunto de entrevistas, una recopilación de entrevistas a distintas personalidades, algunos de ellos dirigentes del socialismo, que rescata una experiencia política muy particular, como fue la del socialismo, el Partido Socialista Popular, que tuvo su epicentro fundamentalmente en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Este año justamente se cumplieron los 40 años de la fundación de ese Partido Socialista Popular y bueno, justamente con motivo de alguna conmemoración que se hizo, un poco se sentía esto de que no existiera un documento escrito sobre la historia de esta construcción política. Y bueno, al poco tiempo aparece este libro. Justamente su autor, los recopiladores son Gustavo Álvarez, Marcela Prosperi y Marcela Marcela Prosperi. Sí, Marcela Prosperi, Gabriela Dallacorte Caballero y Gustavo Álvarez. Así es. Editado por Prohistoria de Ediciones. Así es. ¿Cómo ha crecido el partido en estos años, ¿no? Estar al frente de la ciudad más importante de la provincia y del país y también gobernando la provincia. Claro, eso es un poco la síntesis de la pregunta que corre toda esta historia de estos 40 años, de esta fuerte identidad de este Partido Socialista, y fundamentalmente en torno a dos cuestiones: a la interpretación de la realidad nacional y en cuanto al método de trabajo de construcción política para transformar esa realidad nacional. Un poco yendo a esta historia de estos 40 años, podemos, un poco más allá también de los 40 años, que es una historia que tal vez para el socialismo fue una fractura o un momento histórico que marcó un antes y un después, y que también marcó un poco la historia de los argentinos, cuando el golpe de Estado del 55, y cómo esa división profunda entre un país peronista y antiperonismo. Esto para el socialismo realmente fue muy fuerte, porque además era como que el peronismo, el justicialismo, había asumido las banderas de la justicia social, que eran banderas que históricamente nacieron con el socialismo. Entonces esto representó un dilema para el socialismo, que no fue fácil asumir, revertir. Por eso fueron las divisiones en los años 60 hasta los 70. El Partido Socialista Argentino se dividió en muchos grupos, fundamentalmente los dos mayoritarios, Partido Socialista Argentino y Partido Socialista Democrático, hasta que en la década de los 70 comienza esta etapa de unificación, y que en esto juega un rol fundamental la figura de Guillermo Esteves Boero. La verdad que la historia del socialismo popular está sumamente ligada a la figura de Esteves Boero. Me olvidé un detalle, disculpame Alejandro, que decíamos, un partido que ha crecido muchísimo porque está gobernando la ciudad de Rosario y también la provincia de Santa Fe, pero además tiene un funcionario, un exfuncionario que está muy bien visto a nivel nacional, hasta el punto que ha peleado la candidatura a presidente. Estoy hablando del doctor Hermes Wiener. Así es, bueno, siguiéndole, y esto tiene que ver también con esto que vengo relatando, un poco de la esencia de por qué esta construcción política. Y este país dividido, en esos momentos, en la década de los 60, de los 70, también había una gran desvalorización de la democracia, veníamos de golpes de Estado, y la verdad que para poder sacar adelante esto significaba un gran retroceso. Cada golpe de Estado para Argentina significó un retroceso muy grande. Y bueno, ¿cuál era la salida? Y bueno, siempre como socialistas planteamos la necesidad de la unidad nacional, la necesidad de no hacer ni antiperonismo ni antirradicalismo, de recuperar las banderas de estos dos grandes partidos, que eran banderas históricas de reivindicaciones sociales muy importantes, y así es como
siempre planteamos este trabajo de un frente del pueblo, siempre planteamos los consensos, los consejos económicos sociales, sentarnos en una mesa, como aún hoy nuestro gobernador Antonio Bonfatti dice, bueno, sentémonos a tomar unos mates, y un poco lo que Elías también hace un rato le escuchaba decir aquí, esto de la unidad nacional, de que a poco que nos pongamos a conversar, notamos que hay coincidencias, pero para eso hay que muchas veces despojarse de los sectarismos, de los individualismos, y poner por encima de todo la nación, que era lo que siempre Esteves Boero nos remarcaba. Lo que es bueno para la nación es bueno para el socialismo. Bien, Inés, cuando volvamos de la pausa, me gustaría preguntarle algunas cuestiones que tienen que ver más con el hoy político de la provincia en su función de legisladora provincial. Y nos vamos a un corte con noticias de Funes y la región. Nuevamente en Santa Fe, la provincia, con la diputada Inés Bertero. Inés, hoy por hoy, reactivada la labor legislativa, se presenta un problema interesante para el gobierno, que es la reforma impositiva. Luego de la media sanción de la Cámara de Senadores, ¿qué es lo que se está hablando, qué es lo que se va a trabajar en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar creo que el dictamen o la media sanción que le dio el Senado al proyecto que enviara el Ejecutivo realmente, bueno, dejó en el sentido de que se perdió la oportunidad de hacer realmente una reforma tributaria, que era lo que nosotros aspirábamos. Esto quedó, yo diría, menos o a mitad de camino, por cuanto el tema de los revalúos para el inmobiliario rural, fundamentalmente, que nosotros aspirábamos a llevar esa evaluación a un 15% del valor real de mercado de la tierra, que en este momento está en 60.000 pesos la hectárea, 15, 16.000 dólares. Bueno, esto apenas no se dio, el Senado no dio lugar al revalúo, lo que hizo fue sostener la evaluación actual, y aplicándole un 70% a esa evaluación. Digo, nosotros creíamos que este sistema de sostener la vieja evaluación, que es del año 74, es injusto y inequitativo, por cuanto, por empezar, bueno, esta cuestión de la evaluación, y además también nosotros atábamos esto a la segmentación, en el sentido de que tuviera en cuenta también las distintas realidades de la unidad económica en la provincia, porque no es lo mismo la tierra en el norte, en el centro o en el sur. Pero bueno, esto no fue posible, se dio este aumento que realmente hoy, cuando hablamos con los productores o cuando hablamos con los presidentes de comuna que están necesitando de nuevos recursos, dicen, bueno, pero esto no era lo que esperábamos. Bueno, esto fue así, solo que creo que muchas veces hay un poder de lobby importante por parte de algunas organizaciones vinculadas a los productores, o también hay ciertos sectores políticos que durante muchos años en la provincia de Santa Fe han hecho política con esto de que no pagar impuestos. Y bueno, usted sabe que, por ejemplo, podemos decir que en el caso del inmobiliario rural, la provincia de Entre Ríos, como ha salido en los medios, y esto es de conocimiento público, recauda por inmobiliario 600 millones de pesos, y la provincia de Santa Fe, con 12 millones de hectáreas de superficie aproximadamente, apenas está recaudando 150 millones. Sí, menos de la mitad. Así es. Pero esto, digo, también en algunos sectores refleja una intencionalidad política, porque ¿cómo es posible que reformas que se han podido hacer en las otras provincias, en Santa Fe no se puede hacer? Lo que es bueno en otras provincias es malo para Santa Fe? Y escuchamos a la oposición decir, bueno, hacer de su caballito de batalla del déficit, del gasto corriente, que el gobierno socialista,
que el gasto público, que los nombramientos. Esto, bueno, no es, yo debo decirle que esto es, los gastos están, por supuesto, están los presupuestos. Este gobierno claramente está cumpliendo con las partidas presupuestarias. Lo único, el déficit que se ha generado, y eso lo hemos dicho siempre, porque además no estaba imputado en el anterior presupuesto, son los gastos o las paritarias, los aumentos salariales, que realmente han sido muy importantes. Y esto sí ha generado un déficit y ha generado también una deuda con algunos contratistas de obra pública que ha debido llevar al gobierno a lentificar la obra. Inés, recorriendo usted la provincia, hablando con presidentes de comunas, intendentes, en algunas discusiones usted ha planteado que ve por algunos componentes de la oposición, no por todo, por algunos, una intencionalidad de ahogamiento financiero del gobierno. ¿Cómo es esto? ¿En qué lo ve usted y por qué lo plantea así? Porque esto mismo que le estaba relatando ahora, nosotros, el gobierno del Frente Progresista, ya preveía que esta situación de déficit presupuestario que se viene notando ya desde anteriores periodos, se iba a dar en algún momento en cuanto, como está ocurriendo hoy, hubiera un desaceleramiento de la economía. Y además porque Santa Fe sumamente depende en sus recursos fundamentalmente de la coparticipación federal. Ha perdido autonomía. Fíjese usted en lo que le hablaba antes del impuesto inmobiliario, solamente llega a representar, no llega a un 8% del total de los tributos. Y bueno, este es un impuesto, el impuesto a la propiedad, al patrimonio, que es más estable. En cambio, el impuesto, lo que sea ingresos brutos, lo que oscila de acuerdo a la actividad económica. Tiene variables, sí. Bueno, por eso planteamos en el anterior gobierno del doctor Wiener, en el año 2009 y 2010, se enviaron proyectos a la legislatura, pero allí, bueno, digamos que toda la oposición se abroqueló para no darle tratamiento a estos proyectos de reforma. Allí, tanto los sectores conservadores como los que se tildan de progresistas, cerraron fuerza en ese sentido, fundamentalmente dentro del justicialismo, para no dar tratamiento a la reforma tributaria. Inés, cuando volvamos del corte vamos a hablar algunas cuestiones económicas y vamos a seguir con esto porque es un tema, y algunas cuestiones de la política. Y nos vamos al corte con noticias de la región y de la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, continuamos con Inés Bertero y le preguntamos y seguimos en esta cuestión económica. La provincia de Santa Fe ha ido en reclamo a la Corte Suprema de Justicia por una diferencia que considera que el Estado Nacional le debe retribuir. Esta cuestión de cómo se reparte lo que se conoce como el Fondo Sojero y un proyecto suyo en la Cámara, ¿cómo está esta situación de reclamo y de la situación económica? Bueno, vinculando con lo que hablábamos anteriormente del déficit de la provincia, la Nación le debe a nuestra provincia, a la provincia de Santa Fe, una suma aproximada de 1.300 millones por los fondos del déficit de las cajas de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Que esto es lo mismo que hoy está reclamando el gobierno de Córdoba, que son sumas más o menos similares. Estos fueron convenios cuando la provincia no pasó la caja de jubilaciones de la provincia a Nación, entonces hubo ese compromiso de que la Nación giraba a la provincia los montos de déficit de cada año, de cada periodo.
Esto desde el 2008, la Nación ha dejado de enviar estos fondos y hoy esta deuda asciende a estos 1.300 millones. Por otro lado, tenemos este 15% que Nación detrae, quita de la coparticipación nacional para enviar al ANSES, que esto era en base a un pacto fiscal que se firmó, se acordó en el momento en que se privatizaron las jubilaciones y pensiones, y que bueno, el Estado Nacional iba a tener que hacer frente al pago de jubilaciones. Y bueno, pero esto, al haber vuelto el ANSES a manos de las jubilaciones y pensiones, a manos del Estado, esta detracción del 15% ya no se debe dar, y es mucho dinero realmente. Sí, y esto es lo que se ha reclamado ante la Corte Suprema, pero todavía no hay una decisión firme, una sentencia. Por otra parte, tenemos el Fondo Sojero, ¿sí? de todo lo que la Nación recauda en conceptos de retenciones, que no se coparticipan, pero que bueno, esta presidenta por un decreto ha enviado el 30% del total de estas retenciones a la soja para las provincias. Y Santa Fe, bueno, de ese 30% que recibe del Fondo Sojero, coparticipa el 30% a municipios y comunas. Bueno, en esta guerra de pobres, que digo yo que estamos en este momento que se da una escasez de recursos, o que tanto se da en la Nación, porque también la Nación tiene un déficit importante, como en la provincia y en los municipios y comunas, existen proyectos en la Cámara de Diputados para que este 30% pase a ser un 50%, lo que la provincia coparticipe a los municipios y comunas. La verdad que no me parece mal, me parece una demanda lógica, pero también nos parecería muy loable que los bloques, y sobre todo el Partido Justicialista, que están impulsando estos proyectos en la Cámara de Diputados, también acompañaran en la Nación un proyecto de autoría del diputado nacional Fabián Peralta, por el cual solicita que Nación coparticipe el 50% del fondo de las retenciones a la soja, no el 30% como viene haciéndolo. Así que, bueno, en esto también es como notamos estos posicionamientos políticos, que vuelvo a lo que decía anteriormente, o sea, esa intencionalidad política de no brindarle fondos a la provincia de Santa Fe para poder hacer frente, bueno, a lo que está llevando adelante este gobierno en forma transparente, en forma, bueno, que está claro el gasto público, siempre ha sido en esta provincia bastante inelástico, o sea, si los recursos de coparticipación son menores porque hay una disminución de la coparticipación, son gastos que son muy difíciles de reducir, o se incrementan los recursos, porque si no caemos en políticas conservadoras como hubo en esta provincia, con gobiernos que detrajeron de las jubilaciones, de los salarios, porcentajes, y bueno, creemos que ese no es el camino. Inés, ya entrando en el ámbito político, ¿cómo se encuentra hoy el Frente? Teniendo en cuenta algunos acontecimientos ocurridos fundamentalmente en la ciudad de Rosario, con la renuncia de un secretario del gabinete de Mónica Fey, con las declaraciones de Jorge Guaso que fueron hechas el domingo pasado. ¿Cómo se encuentra hoy el Frente? Bueno, el Frente viene trabajando, por supuesto, tiene por allí los movimientos o estos ruidos que son propios de las internas mismas de los partidos, ¿no? No nos olvidemos que el 2013 ya está a la vuelta de la esquina y bueno, acá hay posicionamientos también de las fuerzas con miras a la composición de las listas para esas elecciones nacionales del año próximo, que van a ser muy importantes para todos, tanto para el partido de gobierno, para el Frente para la Victoria, como para el Frente Amplio Progresista, como para el propio Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe. Y bueno, esto genera tironeos, ¿no? Está claro que en el seno del radicalismo hay ese tironeo entre sectores más progresistas y sectores más conservadores que por ahí propician también, lo hemos leído en los diarios, alguna alianza con el PRO, con Macri. Bueno, esto es una realidad que va a estar que está presente y que bueno, tendremos que irla resolviendo. El lunes pasado la intendenta municipal decía que para ella era demasiado apresurado esta actitud de Boazo y de muchos dirigentes de tratar de adelantar las elecciones, que cree que es un año de gestión,
que es un año de ir acompasando, que hay un retraimiento económico y que hay que poner toda la fuerza en acompañar a la economía y al del desarrollo. ¿Usted comparte esta opinión? Bueno, así debería ser. Creo que nuestra intendenta es como su responsabilidad al frente del Ejecutivo, y lo mismo nuestro gobernador, que la verdad que tiene una responsabilidad muy grande, y la verdad que sí, están totalmente abocados a la gestión y a solucionar. Realmente es un año difícil, este ha sido un año difícil, todos lo conocemos, fundamentalmente en lo económico, pero si a ello le sumamos también dificultades en lo político, todos estos ruidos que hacíamos mención antes, hace que debamos ser muy cautelosos y muy responsables a la hora bueno, de los tratamientos, por lo menos en lo que respecta al tratamiento de los grandes temas en debate, como puede ser de la reforma tributaria, que estamos abocados en la Cámara de Diputados en este momento. Así que eso es lo que anhelamos, esto es lo que vamos a promover. En primer lugar, un diálogo abierto, profundo en el mismo Frente Progresista, aunque para ver bueno, en qué sentido se avanza en diputados, si vamos a promover algunas reformas o se avanza con el dictamen que sacó el Senado. Bueno, esto estaremos seguramente esta semana resolviéndolo en la ciudad de Santa Fe. Inés, muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros la diputada provincial Inés Bertero. Ahora nos vamos a la pausa con noticias nacionales y luego sí, continuamos aquí en Santa Fe y la provincia.